Una base de datos es un conjunto de tablas o archivos relacionados entre sí a través de algún campo en común. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos tres tablas: la tabla de empleados, la tabla de puestos y la tabla de subempleados. Hemos registrado algunos poquitos campos como el legajo, el nombre, la fecha de nacimiento, la sucursal en que está afectado cada empleado y el código puesto. Por supuesto que aquí faltarían muchísimos campos. En la tabla de puestos hemos registrado a cada puesto un campo código de puesto, el nombre del puesto y el sueldo básico. Y en la tabla de sucursales hemos registrado el campo número sucursal, nombre de sucursal, su dirección y su teléfono. En la tabla de empleados, el campo clave es el legajo. No puede haber dos empleados con el mismo legajo. En la tabla de puestos, donde determinamos los diferentes puestos que la compañía dispone, el campo clave es el código puesto, porque no puede haber dos puestos con el mismo código. Y en la tabla de sucursales hemos definido como campo clave el número sucursal, porque no puede haber dos sucursales con el mismo código o con el mismo número. Estas tablas deben relacionarse mediante algún campo en común. El empleado tiene un puesto asignado, por lo tanto, el empleado debe tener registrado el código de puesto al cual está vinculado. Por ejemplo, el empleado con el legajo 1015, Juan, tiene el código de puesto 103. Por lo tanto, mediante la relación de la base de datos de este código de puesto con el código puesto en la tabla de empleados, podemos determinar que Juan es supervisor o supervisora y que tiene un sueldo básico de 60.000 pesos. Si yo quisiera saber todos los empleados o la cantidad de empleados que hay por puestos, con el código de puesto, por ejemplo en este caso 101, y la vinculación a esta tabla, podríamos determinar que hay dos empleados y que son Pedro y Ana con el legajo 2256 y el legajo 2469. El empleado tiene relación directa con las sucursales, porque cada empleado trabaja físicamente en una sucursal. Entonces, en la tabla de empleados debemos tener registrado algún campo que nos permita vincular y saber a qué sucursal está afectado. Por lo tanto, en la tabla de empleados debemos guardar el nombre de sucursal. Como ya lo hemos dicho anteriormente, no es necesario que los nombres de campos sean similares entre las diferentes tablas. Por ejemplo, en la tabla de sucursales, el número sucursal está definido como número sucursal. En cambio, en la tabla de empleados, lo hemos llamado al campo sucursal, pero representa el mismo dato que el número sucursal. Por lo tanto, es posible esta relación. A través de esa relación podemos determinar que el empleado con el legajo 1015, Juan, pertenece a la sucursal 3. La sucursal 3 es la sucursal norte con esta dirección, con este teléfono. En el caso de necesitar saber cuáles son los empleados o cuántos son los empleados de cada sucursal, con el código de sucursal, supongamos el código de sucursal 3, que es la sucursal norte, con esta dirección y este teléfono, a través de la relación podemos determinar que hay dos empleados y que son el legajo 1015 y el legajo 2489. Aquí tenemos una base de datos con tres tablas. Veamos ahora los diferentes tipos de relaciones. Existen tres tipos: de uno a uno, de uno a muchos
y de muchos a muchos. Una relación es de 1 a 1 cuando cada registro de la tabla A solo puede tener un registro coincidente en la tabla B y viceversa. Por lo tanto, uno de la B puede tener un único registro coincidente en la tabla A. Por ejemplo, en una tabla donde registramos los datos personales de los empleados y otra tabla donde registramos los currículums de cada uno de los empleados. Por lo tanto, tendríamos una tabla de empleados donde registramos cada uno de los datos y campos del empleado, donde el campo clave del empleado es su legajo, y una tabla donde registramos todos los currículum vitae, donde el campo clave también será el campo legajo, y esta relación es de 1 a 1. Cada legajo del empleado puede existir una única vez en la tabla de currículum. Y cada legajo de la tabla de currículum puede existir una única vez en la tabla de empleados. Por ejemplo, el legajo 1015, correspondiente a un empleado, puede estar cargado una única vez en la tabla de currículum vitae. Y es lógico, porque cada empleado debería tener un único currículum. Y el legajo 3024 de la tabla currículum solo podría figurar una única vez en la tabla de empleado, porque ese empleado no puede estar cargado más de una vez. Por lo tanto, esta relación se da de 1 a 1. Y si observamos, el campo legajo es campo clave simple y está vinculado con otro campo que es campo clave simple. Por lo tanto, esa definición es de una relación de 1 a 1. Esta relación no es el tipo de relación más común. Veamos ahora la relación de 1 a muchos. Este es el tipo de relación más común que se da en las relaciones de las tablas. Y ocurre cuando cada registro de la tabla A puede tener muchos registros coincidentes en la tabla B, pero un registro de la tabla B solo tiene un único registro coincidente en la tabla A. Por ejemplo, un sector puede tener diferentes empleados, pero cada empleado solamente está vinculado a un único sector. Veamos la implementación a través de las relaciones de tabla. Tenemos una tabla de empleados donde registramos los campos de cada empleado. El campo clave es el legajo, porque el campo legajo permite identificar a cada empleado. Y tenemos una tabla de sectores donde registramos el código de sector y el nombre de sector para poder cargar todos los sectores. Campo clave de la tabla sectores es el código de sector. El empleado es el que está afectado a un único sector. Por lo tanto, el empleado debe tener dentro de sus campos el campo código sector para poder tener una definición del sector donde está afectado. ¿Cómo se da esta relación? Preferentemente las relaciones se comienzan analizando de la tabla en la cual el campo clave es simple. En este caso, el campo clave es simple en la tabla sectores, por lo tanto mi análisis de tipo de relación lo comienzo desde la tabla sectores. Un código sector de la tabla sectores puede figurar muchas veces en la tabla de empleados, exactamente tantas veces
como empleados afectados en ese sector. Ahora, si yo me paro en un empleado específico y tomo su código de sector, por ejemplo, MKT, que representa el sector de marketing, ese código de sector MKT, que está cargado en la tabla de empleados, va a figurar una única vez en la tabla de sectores, porque el sector MKT, que se corresponde a marketing, debe estar cargado una única vez en la tabla de sectores. Por lo tanto, esta relación es de uno a muchos. Se da que un registro de la tabla A tiene muchos coincidentes en la tabla B, pero uno de la B tiene un único coincidente en la tabla A. Si observamos la relación entre campos, observaremos que en la tabla de sectores el campo clave es campo clave simple, por lo tanto, ese dato no puede repetirse y es correcto que la relación sea 1. En cambio, en la tabla de empleados, el código de sector no es campo clave. ¿Qué significa esto? Que este dato en esta tabla puede figurar repetido, por lo tanto, puede estar n veces. Entonces, con esto podemos terminar de confirmar esta relación de uno a muchos entre sectores y empleados. Relación de muchos a muchos se da cuando un registro de la tabla A puede tener muchos registros coincidentes en la tabla B y viceversa. ¿Qué significa? Que uno de la B puede tener varios coincidentes en la tabla A. Este tipo de relación no se puede determinar directamente, sino que es posible siempre y cuando se defina una tercera tabla, que la denominamos tabla de unión. Esta tabla de unión al menos debe contener las claves de la tabla A y las claves de la tabla B. Por ejemplo, una tabla de pedidos y una tabla de productos. Un pedido puede tener varios productos y un producto puede estar afectado en diferentes pedidos, o sea que esta relación es de muchos a muchos. Deberemos implementar una tabla de unión que la podríamos denominar detalles de pedidos. Veamos la implementación de una relación de muchos a muchos. A nuestra izquierda tenemos la tabla de pedidos, donde se registran los datos de todos los pedidos. Los campos mínimos que debemos almacenar son el número pedido, la fecha en la que se registró el pedido, la hora en la que se registró el pedido y cuál fue el cliente que hizo el pedido. Por supuesto, el cliente deberá existir en una tabla de clientes y deberemos relacionar el número cliente de la tabla pedidos con el número de clientes de la tabla clientes. Los pedidos son identificados por el número pedido, por lo tanto, el campo clave de la tabla pedidos será el número pedido. A la derecha tenemos la tabla productos, donde registramos todos los productos que comercializa un negocio. Como mínimo, debemos almacenar el código producto, el nombre del producto, el precio unitario y, por ejemplo, la forma de presentación. Como cada producto debe tener un código identificatorio, el campo clave de la tabla productos será el código producto. Ya hemos dicho que en un pedido pueden detallarse varios productos y un producto puede haber sido pedido en diferentes pedidos. Por lo tanto, esta es una relación de muchos a muchos que debe implementarse
a través de una tabla unión que hemos denominado detalle de pedido. Como vamos a detallar el pedido, es importante que registremos el dato que identifica el pedido. Los pedidos están identificados con el número pedido, por lo tanto, la tabla de detalles pedidos debe contener al campo número pedido. Como en cada pedido se registran productos, es importante en el detalle de pedidos tener identificación de los productos que se han pedido. Como en la tabla de productos el campo clave es el código de producto, porque identifica cada uno de los productos, en la tabla de detalle de pedidos debe figurar el código producto para poder identificar a los diferentes productos que se han realizado en el pedido. Y finalmente deberemos registrar también en el detalle de pedidos la cantidad de unidades que se han pedido. El campo clave de la tabla de detalle de pedidos será la combinación del campo número pedido y del campo código producto. ¿Qué significa esto? Que cada detalle de pedido está identificado por el número pedido y el código producto. Por lo tanto, no puede haber dos registros con el mismo número de pedido y el mismo código producto. La clave será múltiple combinando el número pedido y el código producto. Veamos las relaciones ahora. El pedido se relaciona con los productos a través de la tabla de detalles de pedido. Cada número de pedido de la tabla pedidos puede aparecer varias veces en la tabla de detalle de pedidos, exactamente tantas veces como cantidad de productos diferentes se han realizado en ese pedido. Por lo tanto, la relación es de 1 a muchos, en la que es campo clave simple, es correcta la cardinalidad 1, y en el campo donde es parte de una clave múltiple, es correcto la definición de n. Veamos ahora la relación entre productos y detalles de pedidos. Un código producto de la tabla productos puede aparecer varias veces en la tabla de detalles de pedidos. Va a aparecer exactamente tantas veces como en diferentes pedidos se haya realizado ese producto. Por lo tanto, la relación es de 1 a muchos. Si verificamos, el 1 corresponde al campo código producto, que es campo simple, y el muchos corresponde al campo que es parte de una clave múltiple. Entonces, aquí tenemos la implementación de una relación de muchos a muchos entre pedidos y productos.